Ayer nos decía que muchas veces los teólogos nos complicamos con el lenguaje, ¿ya? Pero en realidad cada materia y cada expertise tiene sus lenguajes. Por ejemplo, yo soy técnico en enfermería y cuando el médico me dice instálele una fleboclisis al paciente para poderle medicamentos por vía parenteral, yo tengo que entender, ¿cierto?, lo que el médico me está diciendo y debo ir a administrar el medicamento por vía parenteral, ¿ya? Entonces, lo mismo un ingeniero tiene su lenguaje, un constructor tiene su lenguaje. Por ejemplo, el constructor me va a decir, prepárame la mezcla 3x1, ¿ya? Entonces yo entiendo que 3 de arena y 1 de cemento, ¿cierto? Entonces, claro, ¿por qué? Porque, pero el que no sabe no va a comprender el lenguaje porque cada materia tiene su lenguaje para comunicarse, y lo mismo pasa con la teología. El problema es que cuando hablamos con alguien que no es experto en la materia, nosotros debemos, como bien decía el obispo ayer, bajar el conocimiento, ¿cierto? O sea, no bajar el conocimiento, sino que acercarlo a las personas y no mantener una distancia como algunos a veces lo ostentan, ¿ya? Entendemos que muchas veces algunos lo ostentan y eso no está bien, no es humildad eso. Por eso hay que hacer una buena homilética. Bien, el tema entonces que me tocó es un tema, yo creo a lo mejor en las plenarias el más debatido, ¿ya? Me dejaron el tema más complejo, ¿ya? Porque es uno de los temas más debatidos dentro de los que se hablaron hoy día, y dentro de la teología hasta el día de hoy. Este tema es un tema muy debatido, ¿ya? Así que espero que con la gracia de Dios pueda salir vivo de acá. Porque es un tema que es muy criticado, ¿ya? La Biblia, nosotros como teólogos la abordamos desde un punto de vista crítico, ¿ya? Y cuando para alguien a veces que no ha estudiado teología, sobre todo los alumnos de primero cuando llegan, como para ellos la Biblia es tan sagrada, ¿cierto? Para nosotros es un libro tan sagrado. Cuando le hacemos una crítica a este libro, o lo vemos con una visión crítica, sentimos que estamos traicionando a Dios, ¿ya? Sentimos que estamos mirando a Dios con ojos críticos y algunas veces tenemos hasta crisis dentro de nosotros mismos, ¿ya? Cuando comenzamos a estudiar teología. Por lo tanto, los maestros, ¿cierto?, nos gusta meternos en lugares que a veces son difíciles. Yo recuerdo que a mí me enseñaron los 5 ministerios con la mano, ¿cierto? Cuando éramos más chicos, decía el apóstol es el que dirige y que se comunica con todos los ministerios, ¿ya? El profeta es el dedo acusador, ¿cierto? El profeta, ¿ya? El evangelista es el dedo que sobresale, el dedo del medio, ¿ya? Sobresale de los demás ministerios porque es un ministerio público que es hacia afuera. El del matrimonio, ¿cierto?, es el del pastor, porque tiene compromiso con la iglesia, ¿cierto? Está casado con la iglesia el pastor. Y el del maestro, que es el dedo chico, se mete en lugares que no le corresponden a veces, o en lugares donde los otros dedos y los otros ministerios no llegan, ¿ya? Entonces muchas veces a los maestros les toca meterse en lugares que son un poco delicados y que no todos entran en esos lugares, pero tenemos que tener una visión crítica de la Biblia, porque o si no nos convertiríamos en el Islam, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a países islámicos, para ellos el Corán es sagrado y para ellos el Corán es ley, ¿ya? Por lo tanto, no se pueden hacer críticas al Corán, ¿ya? Por ejemplo, estarían todas las mujeres aquí afuera y solamente estaríamos los hombres aquí adentro, ¿ya? Porque en los estados islámicos, hoy día la mujer, por ejemplo, habían dejado que entraran en las universidades, pero hoy día nuevamente les prohibieron a las mujeres poder estudiar en la universidad. Imagínense qué terrible, tienen que andar mostrando solamente los ojos, no pueden mostrar la cara, el cuerpo. Es algo terrible, ¿cierto?, en esos países. ¿Y todo por qué? Porque no son críticos con su libro religioso, ¿ya? Nosotros como cristianos hemos hecho avances críticos y hemos trasladado, ¿cierto? Ayer se dijo que no se hacían relecturas, pero sí, en estricto rigor sí se han hecho relecturas de los textos bíblicos, porque si no, no tendrían sentido para nuestros días, por ejemplo. Estaría avalada la esclavitud,
Por ejemplo, Pablo en sus libros, él avala la esclavitud, no abole la esclavitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está embullido en una cultura en donde la esclavitud era algo común. Por ejemplo, a los misioneros protestantes, cuando venían acá a América Latina, los misioneros protestantes llegaban en barcos a buscar esclavos, ¿ya? Y ellos se iban cantando, estamos hablando de luteranos, calvinistas, cantaban arriba del barco coritos, y abajo en el barco estaba lleno de esclavos encadenados, negros, ¿ya? De aquí de Latinoamérica, de Brasil. Ellos decían: Señor, permítenos llegar con esclavos vivos para poder tener una buena venta, ¿ya? Porque la mayoría de los esclavos morían dentro de los barcos, hacinados allí. Y ellos arriba iban cantando en el Señor y se apoyaban en textos bíblicos que podían facilitar la esclavitud, ¿ya? Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho relectura de estos textos, hoy día todavía avalaríamos la esclavitud, ¿ya? Pero hoy día está abolido. Incluso la pena de muerte, Romanos 13 dice que el verdugo tiene la espada en la mano, dice, ¿ya? O sea, que Dios lo ha puesto allí, ¿ya? Dios ha puesto el verdugo para cortar, ¿cierto?, la cabeza, o sea, para asesinar, ¿ya? O sea, la pena de muerte está avalada también en el libro, en cartas paulinas, ¿ya? Pero hoy día nosotros hemos hecho relecturas y hemos dicho que hoy día en nuestra sociedad no se podría practicar eso, ¿ya? Entonces, sí hoy día hemos avanzado a través de relecturas bíblicas, porque o si no, estaríamos viviendo como en la cultura en donde fue escrita la Biblia, ¿ya? Hay que separar cultura y principio apodíctica, ¿cierto? Y principio trascendente. Hay principios casuísticos, principios del caso, y principios apodícticos, que son principios que trascienden, ¿ya? Y ahí está la idea. Nosotros debemos tomar los principios que trascienden de la Biblia. Si no, todos estaríamos acá vestidos con túnica y todo eso que se usaba ahí en esa cultura, ¿ya? Bien, hoy día ya empezamos criticando, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, son temas que son un poco complejos de abordar, pero si lo ponemos a pensar lógicamente, nos damos cuenta de que sí necesitamos hacerle algunas clarificaciones al libro sagrado que nosotros tenemos. Como decía muy bien nuestro pastor, a mí el texto de Esdras es uno de los que más me llama la atención, ¿cierto?, de que él practicó la palabra del Señor. Lo primero era para poder vivirla, ¿cierto? No solo enseñarla, sino poder vivirla. Y yo, cuando abordo la Biblia desde una visión crítica, lo hago con un respeto hacia Dios y sabiendo de que esta palabra ha sido la que me ha transformado, ¿ya? Que a través de la palabra, esta palabra ha tomado cuerpo en mi vida, ¿ya? Los alumnos a veces en algunas clases he podido contarles mi experiencia. Yo fui un drogadicto, ¿ya? Desde los 11 años hasta casi los 20 años fui drogadicto. Dios me transformó a través de la palabra, me dio forma, me hizo una nueva criatura y hasta el día de hoy, ¿cierto?, he podido estar de la mano del Señor a través de la experiencia con el Espíritu Santo, ¿cierto?, y la relación con Dios. Entonces, abordamos la Biblia de una visión crítica, pero entendemos, ¿cierto?, que Dios nos ha hablado y que Él se ha revelado a través de esta Escritura. Bien, lo que vamos a hablar hoy día es de la definición de términos, ¿cierto? Estas palabras un poco complejas la vamos a definir, vamos a hablar un poco de un fundamento bíblico, un breve desarrollo histórico de la inerrancia y la infalibilidad, y algunas precisiones respecto a la inerrancia, ¿ya? Hay que hacerle algunas precisiones porque hoy día en teología no se habla mucho de inerrancia, ¿ya? La inerrancia es un tema que la mayoría de los teólogos hoy día no lo abordan, le hacen el quite, ¿ya? De hecho, la inerrancia es una de las doctrinas más defendidas de la Iglesia. Los que más la defendieron fueron la Iglesia Bautista en Estados Unidos, ¿ya? Bueno, lo vamos a ver. Conclusiones finales también vamos a llegar hasta allá. Bien, la inerrancia e infalibilidad de la Biblia es un tema vital sobre la que hay cierta ambigüedad y hasta mucho desconcierto debido a la manera agresiva en que en muchas ocasiones los defensores de la inerrancia lo han utilizado como un detector de liberales,
O sea, dicen ya, si este no cree en la inerrancia es porque es un liberal, ¿ya? O evangélicos dentro de las iglesias. Esta es una cuestión delicada y muy sensible para la mayoría de los creyentes, para quienes la Biblia es la esencia, fuente y autoridad última de su conciencia religiosa. Por esta razón, todo lo que afecte a la imagen y naturaleza de la Biblia afecta al corazón de la fe, ¿ya? Por eso digo que me ha tocado un tema delicado, ¿ya? Porque es ver si realmente la Biblia se sostiene como verdad completa, cada palabra. Ahí lo vamos a revisar. Entre los conceptos más discutidos se encuentra la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. Aunque a menudo se usan como sinónimos, en realidad describen matices distintos sobre la confiabilidad del texto bíblico. Esta presentación busca observar ambas doctrinas desde una perspectiva objetiva. Ya no, a veces voy a hablar lo que han pensado otros y no van a pensar que yo soy el que pienso eso, ¿ya? Vamos a tomar distancia y vamos a decir qué es lo que pensaba él, qué es lo que pensaba él, pero no vamos a decir que es nuestra postura. Bueno, hasta ahí, ¿cierto? Definiciones. Primero definamos, ¿cierto?, qué es la inerrancia. La doctrina que afirma que la Biblia en sus escritos originales, autógrafos, ¿ya? Los que escribieron allí, están libres de error en todo, ¿ya? Ese todo, los que hemos estudiado Biblia, ¿cierto?, sabemos que el todo es relativo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, la Biblia dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, el Señor lo dará, ¿ya? Pero si yo le pido, Señor, quiero que salga de aquí y haya un Mercedes-Benz, ¿cierto?, probablemente voy a salir y voy a ver el Cherry Tiggo que tengo afuera, ¿ya? El chinito nomás, no me alcanzó para el Mercedes. Pero no es así, ¿no? El todo es relativo en la Biblia. Cuando dice, y hubo un hombre y se hizo un censo en todo el mundo, ¿ya? Es imposible, ¿cierto?, que hubiera salido un hombre a contar todo el mundo, hubiera venido acá hasta Latinoamérica, hubiera contado cuántos habían aquí y se hubiera dado un número, ¿ya? Cuando se habla de todo el mundo, en realidad eso es relativo, ¿ya? Solamente se habla del mundo conocido o del lugar, ¿cierto?, en este caso Israel o de alguna tribu. Entonces los todos en la Biblia hay cuidado porque son relativos. Entonces dice, está libre de error en todo lo que enseña y afirma, ya que sea de manera teológica, moral, histórica o incluso científica. Esta posición sostiene que dado que Dios es la fuente de la Escritura y Él no miente, ¿ya? Esta doctrina se afirma a través de un silogismo aristotélico. Acá tuvieron algunas clases de filosofía, los de bachiller conmigo, y estuvimos viendo a Aristóteles, por ejemplo, uno de los mayores filósofos, ¿cierto? Y Aristóteles crea un pensamiento que es el silogismo, que es la idea de poner tres ideas para afirmar una verdad, ¿ya? Y por ejemplo lo que dice Aristóteles, por ejemplo dice, Juan Aravena es un hombre, ¿ya? Luego dice, los hombres mueren, por lo tanto Juan Aravena morirá, ¿ya? Y a través de esas tres ideas afirmo la verdad, que la verdad es que voy a morir, ¿ya? Todo acá en algún momento vamos a fallecer. Si es que el Señor no viene antes y nos lleva y nos transforma en el aire, ¿cierto? Bien, la verdad es, por ejemplo, Dios es verdad. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto la Biblia es verdad, ¿ya? Entonces se afirma esa idea de que la Biblia es una verdad, ¿ya? Es una verdad completa. Y así se afirma la inerrancia bíblica. Toda la Biblia es verdad y es la palabra de Dios. Luego está la infalibilidad de la Escritura. La infalibilidad es parecida a la inerrancia, pero tiene algunas precisiones. Enseña que la Biblia es totalmente confiable y no falla en su propósito divino de comunicar la verdad de Dios y guiar al creyente a la fe y la vida, a diferencia de la inerrancia escrita. La infalibilidad no necesariamente afirma que el texto carece de cualquier impresión menor, sino que sostiene que dichas impresiones no comprometen su mensaje central de la salvación. O sea, lo que dice la infalibilidad es que el texto sagrado cumple en su misión de salvar al ser humano,
¿ya? La Biblia no comete ningún error, ¿ya? Es infalible en salvar al ser humano. O sea, la Biblia lo que hace es que el ser humano pueda llegar al conocimiento de Dios y pueda unirse a Cristo. O sea, la palabra nos lleva a revelar a Jesús, ¿ya? Y en ese sentido la Biblia no tiene error, ¿ya? En ese sentido la Biblia es infalible. Pero cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de biología, la Biblia no es infalible en esa idea, porque su tema no es ese, ¿ya? Su tema es la revelación de Dios, es llevarnos a Jesucristo, pero el tema no es hablarnos de biología, por ejemplo, ¿ya? Si usted va al Génesis, dice que el hombre solamente fue hecho del barro, que la mujer salió del costado, ¿cierto? Pero no va a hablar de sistemas biológicos, de cómo se compone el hombre, de cómo se compone la sangre. No nos va a hablar de nada de eso porque es un mundo precientífico, ¿ya? O por ejemplo, en la Biblia se cree que la Tierra es plana, ¿ya? Los terraplanistas hoy día estarían bien ahí con lo que se creía en la Biblia. En ese tiempo se pensaba que que la Tierra era plana, y por eso que dice que cuando vuelva Jesús todo ojo le iba a ver, porque está la idea de una concepción de una Tierra plana. Porque si llegara acá Jesús, ¿cómo le van a ver los chinos? ¿Ya? Entonces, no, porque ellos pensaban que la Tierra era plana, incluso rectangular, ¿ya? Porque cuando habla de los cuatro vientos que soplan de la esquina, ¿cierto? Toda esa idea está en la concepción de una Tierra plana. ¿Por qué? Porque es un mundo precientífico, todavía no había adelanto científico. Entonces la infalibilidad lo que quiere decir es que la Biblia es infalible para presentarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para mostrarnos a Jesús. Pero en otros temas la Biblia no es infalible. En cambio la inerrancia de lo que habla es que no se equivoca en nada, ni siquiera en la ciencia, ni siquiera en la biología, ni siquiera en la física, ¿ya? O sea, en matemática, la Biblia es inerrante en todo. Sigamos. Fundamentos bíblicos para estas doctrinas. Lo número uno es, solamente coloqué 3 textos, nos llevaría mucho. Esto es para una clase, ya para varias clases. Una clase dura 3 horas, ya mínimo una clase, ¿cierto? Para poder comprender un poquito. Aquí me dijeron una hora, ¿cierto? Me dijeron que mirara a la hermana nomás por ahí, que ella es la que pone el tiempo ahí. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, resalta el origen divino de la escritura y su utilidad para enseñar y equiparar al creyente, ¿ya? O sea, Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora hay que entender también que Timoteo se está refiriendo al Antiguo Testamento todavía, ¿ya? El canon del Nuevo Testamento hasta el siglo V se afirma, ¿ya? Entonces Timoteo está diciendo toda la escritura, se está refiriendo no a la escritura que nosotros tenemos hoy día en la mano, ¿ya? Incluso ahí entrarían libros deuterocanónicos. Por ejemplo, Pedro usa a Enoc, ¿ya? Libros de Enoc que hoy día nosotros no ocupamos, pero que sí se ocupan dentro del canon que usaban los apóstoles, porque ellos usaban la Septuaginta de la que se habló ayer, que era una versión griega, y en esa versión también habían libros deuterocanónicos, que para nosotros no es doctrina cardenal. Juan 17, 17 dice: tu palabra es verdad, afirma la veracidad inherente de la revelación divina. Tu palabra es verdad, ¿ya? Entonces creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero también hay que hacerle algunas precisiones, porque hay que entender qué entendía el judío como verdad. Si se entiende en términos aristotélicos como lo entendemos nosotros hoy día una verdad, o el judío entendía la verdad de otra cosa. O sea, el judío entendía la verdad como estar conforme a la voluntad de Dios. Eso era la verdad para el judío, ¿ya? Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, el temor a Jehová, ¿cierto? Ese es el principio de la sabiduría. Entonces la verdad para el judío es estar conforme a la palabra de Dios, vivir una vida de verdad. En cambio nosotros entendemos otra cosa por verdad, entendemos lo contrario a lo falso.
Salmo 19, del 7 al 9, dice: presenta la ley de Dios como perfecta, fiel y pura. Desde una lectura objetiva, es importante reconocer que estos textos no explican de manera detallada el mecanismo por el cual la Escritura es libre de error, más bien expresan su autoridad y confiabilidad espiritual, ¿ya? Los fundamentos bíblicos que se desprenden, desde los fundamentos bíblicos se desprenden dos formas de revelación. La primera sería la inspiración verbal, ¿ya? La inspiración verbal estaría de acuerdo con la inerrancia. La inspiración verbal no significa que Dios dictó cada palabra mecánicamente como si los autores fueran simples secretarios, sino que la inspiración llegó hasta las palabras mismas, no solo a las ideas. Al final, esta definición está diciendo lo mismo. Lo que está diciendo es que cada palabra está inspirada por Dios, pero que Dios permitió que cada palabra quedara allí implícita, ¿ya? Cada palabra que está en la Biblia está allí. Entonces la inspiración verbal es que en esas palabras está la palabra de Dios. Y allí también tenemos que hacer algunas precisiones. ¿Por qué? Porque si es así, tendríamos que todos dedicarnos a estudiar griego, hebreo y arameo, ¿ya? Porque la revelación estaría solamente en la verbalidad de la palabra, ¿ya? En la verbalidad de la palabra de los agiógrafos, ¿cierto? De los que escribieron. No en las traducciones, sino en el original. Los autores bíblicos usaron su vocabulario, estilo y conexión, pero el Espíritu Santo los guió de tal manera que las palabras elegidas transmitieran exactamente el mensaje que Dios quiso. Ejemplo bíblico dice: toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirado, como algunos alumnos ya lo saben, es theopneutos, ¿cierto? Que es soplado de la boca de Dios. Dios ha soplado a través de los escritores bíblicos y ellos han escrito lo que Dios ha querido establecer en su palabra. ¿Qué significa, cierto, soplada por Dios? 1 Corintios 2:13 dice, habla palabras que enseña el Espíritu. Como bien decía el hermano ayer en la hermenéutica del Espíritu, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es el que nos guía al creyente para comprender el texto bíblico. ¿Un ateo puede hacer hermenéutica? Sí, un ateo puede hacer hermenéutica, pero el ateo no va a ser creyente, no va a tener una relación con Dios, no va a tener la vida del Espíritu, ¿ya? La palabra no va a tomar cuerpo en él, ¿ya? Entonces el ateo solamente va a ser una hermenéutica metódica. Hoy día tenemos, se está estudiando mucho a Antonio Piñero porque él hace muchos videos y escribe mucho, pero él es un agnóstico, no es creyente. Pero si yo le tuviera que decir a un alumno que estudie el siglo I históricamente, yo le recomendaría un libro de Antonio Piñero, ¿ya? Aunque él es agnóstico. Pero lo que pasa es que él es un experto en el siglo I. Y yo cuando quiero que un alumno estudie el siglo I, no necesita estudiar la Biblia, sino que necesita estudiar un texto de historia que le ayude a comprender, ¿cierto?, la geografía, el contexto histórico-cultural que se vivió en esa época, y para eso no se necesita ser creyente, ¿ya? Para eso necesitas estudiar otra materia que sería la historia, ¿ya? Entonces en ese tema no hay que tenerle miedo, ¿cierto?, a estudiar autores que no son cristianos. Ahora, cuando son autores que son ateos, se declaran ateos, ellos lo que hacen es hacer apología en contra del cristianismo. Y ahí no está bien, ¿ya? Porque si ellos hacen un libro de historia para rebatir el cristianismo, sería algo que no nos beneficiaría a nosotros y con lo que no estamos de acuerdo, ¿ya? Pero cuando alguien estudia la historia de una forma objetiva, sin mezclarla con principios religiosos, es una forma más clara para poder entender, en este caso, el siglo I. Así que hay un libro que se llama Siglo I, Antonio Piñero, así que recomendado para estudiar la historia del siglo I. Inspiración plenaria, ¿ya? ¿Qué es lo que es la inspiración? Entonces la inspiración verbal
es que cada palabra está inspirada por Dios y que Dios ha permitido que cada palabra quedara allí, pero el problema que tenemos con eso, la precisión que tenemos que hacerle, que entonces tendríamos que todo acá saber griego. Yo tengo una maestría en teología, he estudiado 9 años de forma formal, pero todavía me estoy peleando con el griego, ¿ya? De hecho, he tenido que retomar y estoy nuevamente en clases de griego. Estoy con el profesor Héctor Olea, ya son 2 años de griego y ya voy terminando mi primer año, otra vez estudiando griego, porque en la malla que yo estudié en el que primero era IBN, luego fue IBC, Instituto Bíblico Concepción. Incluso cuando yo estudié en la malla no había griego, ¿ya? Hoy día le colocaron griego. Y tuve que ir a estudiar griego a otros lugares, ¿cierto? Pero a lo más había estudiado 32 horas pedagógicas, ¿ya? O sea, perdón, eran 32 créditos. Pero ahora hay que estudiar de una forma más profunda para poder ser un exegeta, si uno quiere entrar al texto original. Entonces, difícilmente, ¿cierto?, la idea verbal de que de la Biblia es verbal, podríamos afirmarla, ¿ya? La inspiración verbal, que solamente en el texto sagrado esté la revelación de Dios. No, porque nosotros hemos estudiado incluso la Reina Valera, que ayer una hermana nos dijo suavecito que la Reina Valera no era una buena traducción, ¿ya? Porque no era una buena traducción, sino que había que hacerle varios cambios. Entonces, incluso con la Reina Valera nosotros hemos recibido la revelación de Dios, ¿ya? Con la Reina Valera Dios nos habla, nos transmite el mensaje, porque el mensaje no está en las palabras, porque si el ateo leyera la Biblia se convertiría o sería tocado por el Espíritu Santo. Pero la experiencia de Dios nosotros no solamente la tenemos en el mensaje, sino también en la misma presencialidad que está cuando nosotros nos acercamos con fe al texto bíblico, ¿ya? Como decía el hermano, esta idea católica de la oralidad, ¿cómo dijo? La lectio divina es un concepto católico de cómo se lee el texto sagrado, ¿ya? Y la lectio divina es solamente leer inspirado por el Espíritu, o orando el texto sagrado, ¿ya? Es una lectura orante, es una lectura inspirada en el Espíritu, ¿ya? Eso no lo hace el ateo. Nosotros lo hacemos y con cualquier traducción de la Biblia Dios nos habla, ¿ya? No importando que no esté el lenguaje original. Al final la Biblia es el medio por el cual Dios se revela. Yo aquí es complejo porque un día me invitaron por acá cerca en Temuco, porque yo tuve una transición, salí de una iglesia carismática, estuve 14 años en una iglesia carismática y luego transicioné a la iglesia bautista, en la cual llevo 9 años, sirvo en esa iglesia con mi familia, y mi esposa era bautista reformada, ¿ya? Bautista reformada. Entonces, cuando yo salí de la iglesia carismática, el pastor de mi esposa en ese tiempo me invitó a ser pastor de una iglesia reformada. Quería abrir una iglesia reformada acá en la 8ª región y me invitaron a ser pastor de la iglesia reformada. Pero me dijeron, ya, mira, vamos al congreso para que conozcan la doctrina. Yo ya conocía la doctrina porque yo ya era teólogo. Y me invitaron a conocer a Miguel Núñez y Sugel Michelén. No sé si algunos lo han escuchado por acá, Miguel Núñez, Sugel Michelén. Son muy buenos predicadores, tienen libros de predicaciones positivas, libros de teología sistemática, doctrinas de la salvación. Se manejan mucho en algunas doctrinas que están bien, están correctas. Pero hay algunas cosas que no puedo compartir yo intelectualmente. Y ahí yo le tuve que decir al pastor, porque cuando escuché a Miguel Núñez dijo que la Biblia era una extensión de Dios, ¿ya? Tenía una visión casi panteísta. Hay una adoración incluso casi por la Biblia. Y el problema que tienen estos movimientos es que incluso a veces ponen la doctrina por encima de las personas, ¿ya? Jesús no puso la doctrina por encima de las personas. Por ejemplo, cuando él estaba en una sinagoga y había un hombre que tenía la mano seca, primeramente el hombre de la mano seca no tenía que estar atrás, ¿ya? En una sinagoga. Había un lugar para los enfermos porque ellos estaban malditos por Dios, ¿ya? Entonces el hombre de la mano seca estaba lejos.
Jesús toma la palabra, el que toma la palabra está en el centro, este es un círculo, en la sinagoga el que toma la palabra estaba en el centro, y lo que hace Jesús es invitar al hombre de la mano seca, y ¿qué hace él? Lo pone en el centro, le dice, ven tú y ponte acá, y pone al ser humano en el centro de la sinagoga. Y luego le dice, estira la mano, era día sábado, estira la mano, y estiró la mano y lo sanó, ¿cierto? Sanó al hombre de la mano seca, era día sábado. ¿Qué es lo que hacen los religiosos? Se enojan con Jesús, incluso trataron de matarlo, llevaron a un pináculo y lo querían tirar, matar a piedrazo. Pero Jesús dice que en ese momento suelta una frase que dice que la religión se hizo para el hombre y no el hombre para la religión. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir es que el ser humano está en el centro de la religión. Dios ha dejado al ser humano en el centro. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿ya? Que envió a su Hijo. O sea, lo que hace Dios es poner al ser humano en el mundo en el centro, y Él envía a su Hijo y lo sacrifica por el ser humano para salvarlo, ¿ya? Entonces, en este sentido, la religión es a favor del ser humano. Y cuando nosotros ponemos doctrinas por encima de las personas y nos peleamos con las personas por la doctrina, ahí estamos cometiendo un error, porque estamos peleando por la doctrina y no por la humanidad, ¿ya? Y estos hermanos bautistas reformados, lo que hacen a veces es, ellos dicen que están haciendo una reforma en Latinoamérica, pero lo que están haciendo es convertir a las iglesias pentecostales en iglesias reformadas, ¿ya? Ya conozco 3 pastores que eran pentecostales y hoy día son reformados, ¿ya? Eran arminianos y ahora son calvinistas, ¿ya? Y se pelearon con los hermanos y algunos tuvieron que irse de su iglesia. He tenido que hablar con algunos hermanos que también tuvieron que salirse de su denominación porque no compartían esa doctrina, y se pelearon y hubieron quiebres, ¿ya? Eso no puede ser del Señor, ¿ya? Eso no está, ahí no está el Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos andarnos peleando con la gente por las doctrinas, no podemos poner las doctrinas por encima de las personas, porque entendemos que todas las doctrinas que tenemos en la Biblia han salido del texto bíblico, pero son dogmas, ¿ya? Toda la teología dogmática y la teología sistemática son teologías que se han construido a través de la historia y se han creado, se han formado. Obviamente se desprenden del texto bíblico, pero hay doctrinas que hoy día tenemos que nuevamente revisarlas, ¿ya? Hacerle una revisión. Por ejemplo, en su tiempo, Jürgen Moltmann, que murió hace poco, Jürgen Moltmann, revisó la impasibilidad de Dios, ¿ya? Que Dios es impasible, que Dios no siente, porque en la Edad Media, en la escolástica, se decía que Dios era un Dios que era impasible, que no sentía sentimientos, y todo lo que está en la Biblia se le llamaba antromopatismos. O sea, que cuando Dios dice que se arrepiente es un antropopatismo, o sea, antro, hombre, y patos, sentimiento. Entonces se le atribuye un sentimiento de hombre a algo que no es un hombre, ¿ya? Entonces, cuando se decía que Dios se arrepiente, nosotros decimos, no, este es un antropopatismo. Entonces está bien, ¿ya? Porque Dios no se puede arrepentir, o si no sería imperfecto. Yo me arrepiento, Dios no. Pero luego se aplicó para todo, y que Dios no sentía nada, ¿ya? Y lo que va a decir Jürgen Moltmann en un texto que dice, Dios crucificado, ¿ya? El Dios crucificado, Él vuelve a traer el sentimiento a la religión. Y vuelve a decir que Dios es un Dios que siente, que se duele, ¿ya? Un Dios que puede sentir lo mismo que sentimos nosotros. Entonces hubo una revisión de la doctrina de la impasibilidad de Dios, que hoy día la enseñamos, la impasibilidad de Dios, pero hay que entender que también se le han hecho precisiones a esa doctrina, todo para mejorarla, ¿ya? Porque si decimos que tenemos un Dios impasible, un Dios que no siente, es complejo, ¿cierto? ¿Cómo yo no voy a tener un Dios que se compadezca por mí, ¿ya? Bien, el desarrollo histórico, breve desarrollo histórico es, empecé veamos la hora, ya, estamos bien. Católicos y protestantes se enfrentaron radicalmente en muchos puntos doctrinales ligados por la tradición eclesial, pero hubo uno en que ambos estaban de acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, tanto católicos como protestantes estaban de acuerdo que la Biblia era la palabra de Dios inspirada, ¿ya? Estaba inspirada y era infalible. En eso, católico y protestante nos damos la mano, ¿ya?
somos primos, ¿sí? A lo mejor no hermano, alguno dice, pero somos primos, ya nos damos la mano en algunas doctrinas. La autoridad de la Biblia en cuanto al registro de la revelación divina no se puso en cuestión. La división entre Roma y la Reforma fue una cuestión más hermenéutica, ¿ya? Era un tema más hermenéutico. Fue, por ejemplo, Louis Gaussen, teólogo suizo, en 1790, el que escribió, al parecer, la primera obra sobre una Biblia libre de errores e infalible, en respuesta a teólogos principalmente alemanes que negaban que la Biblia tuviese una inspiración milagrosa. O sea, los alemanes tuvieron la idea de que la Biblia no era inspirada por Dios, ¿ya? Sino que solamente era un texto que se dejó el registro de la vida de Jesús y de la religión judía, ¿ya? Y ellos le sacaron todo el elemento milagroso. Ahí tenemos, por ejemplo, a Bullman, ¿cierto?, que desmitologiza toda la Biblia, le saca todo lo milagroso. Pero tampoco la intención no era mala, sino que lo que buscaba él era acercar el texto sagrado a gente más racional, ¿ya? Entonces quería racionalizarlo todo, ¿ya? Para que la gente racional que veía la Biblia como pura mitología pudiera comprenderla, ¿ya? Y pudiera tener más sentido para ellos. Entonces fue una buena intención, pero obviamente que se fue al extremo. Por otra parte, los ingleses, un poco más moderados, admitían una inspiración divina de todas las partes de la Biblia, pero no todas ellas igualmente inspiradas. Aunque esta opinión todavía eran pocas y tímidas, no salían a los círculos académicos, algo estaba cambiando en el espectro protestante europeo. No será hasta la aparición de los trabajos teológicos, por ejemplo, de Julius Wellhausen, ¿ya? Aquí cuando nosotros estudiamos Nuevo Testamento, el Pentateuco, no hablan, ¿cierto?, de Julius Wellhausen, que ve algunas fuentes dentro del Pentateuco y cuestiona, ¿cierto?, la autoría de Moisés, ¿ya? Ahora, Julius Wellhausen lo toman un teólogo presbiteriano por ahí y lo publica en una revista y se hace famoso, empieza a correr esta idea y causó un revuelo y ahí empieza el debate ya en otros países, incluso en Estados Unidos, ¿ya? Acá tenemos dos bautistas, tenemos a Billy Graham, ¿cierto?, y Henry, ¿ya? Carl F. Henry, para los que a lo mejor no saben, teólogo bautista prolífico, teólogo sistemático también. No hay ningún libro de teología sistemática de Henry en español, ¿ya? Así que ahí tarea para los que les gusta la traducción del inglés al español. Podrían haber editoriales que transmitan los libros de Henry al español. Henry fue profesor del hermano Pablo Job, ¿ya? Del hermano Pablo Job, de los que muchos a lo mejor cuando empezaron a estudiar teología pudieron estudiar con Pablo Job, pudieron conocerle, ¿cierto? Él fue alumno de Pablo Job y Henry le regala, porque esto me lo contó David Miranda, yo también fui alumno de David Miranda, ¿cierto? Un alumno de Pablo Job, que luego se separan allí, hubieron algunos problemas, bueno, en todas partes se cuecen habas, ¿cierto? Pero este hermano David Miranda me contó, ¿cierto? Porque ellos fueron muy amigos con Pablo Job, ¿ya? Fueron muy amigos, Pablo Job lo apadrinó, siempre él me cuenta, David Miranda, ¿cierto? Que Pablo Job habla muy bien de su maestro, como a lo mejor deberíamos hacerlo todos, nunca hablar mal de nuestros profesores, ¿cierto? No lo digo, ¿cierto?, por nada, porque hay que tomar lo bueno, desechar lo malo, pero uno no debería hablar mal de sus maestros, ¿ya? David Miranda me contaba, ¿cierto?, que Henry le regala toda la teología sistemática a Pablo Job, ¿ya? O sea, lo que está diciendo ahí es que él es su alumno, ¿ya? O sea, su sucesor, ¿ya? Ese es el gesto, tomar toda la teología sistemática de él y se la regala a Pablo Job, ¿ya? Entonces Pablo Job fue ahora Henry fue alumno de Karl Barth, ¿ya? Él fue la eminencia, Karl Barth fue la eminencia en el siglo XX como teólogo, ¿ya? Y Henry fue alumno de Karl Barth y Henry fue profesor de Job, ¿ya? De Pablo Job. Así que todos los que estudiaron con Pablo Job indirectamente también fueron alumnos de Karl Barth, ¿ya? A ver, ¿quién estudió con Pablo Job acá? Miren, aquí está. Entonces está Karl Barth, mayor teólogo del siglo XX, está Henry y luego
Pablo Job, y de ahí vienen ustedes. ¿Se da cuenta? Ahí está la escala. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es solamente un dato histórico, bonito. Bonito cómo, imagínense cómo corre esta idea de la teología, cómo ha recorrido para todos lados. Bueno, el que está ahí es Billy Graham, ¿cierto? Un evangelista, teleevangelista muy famoso en Estados Unidos. Todavía su ministerio corre. Yo soy consejero del ministerio de Billy Graham. Mira, hasta se me había olvidado. Estuve trabajando un tiempo, por ejemplo, cuando alguien se quiere suicidar y busca en internet y dice, ¿cómo suicidarme más rápido? ¿Ya? Y lo busca por internet, aparece como una pestañita y te dice, hola, ¿necesitas ayuda? ¿Ya? Y ahí uno pincha y puede hablar con alguien que le va a dar una consejería. Y yo era de los que estaba ahí, ¿ya? Aconsejando. Hay un ministerio que se dedica a eso, ¿ya? Es un ministerio online que preparan gente y que se dedica a hacer consejería cuando alguien en internet está navegando y de repente sale una pestañita y le dice, hola, ¿has hablado de Dios? Y ahí uno evangeliza, y me tocó orar y evangelizar por muchas personas, solamente no con palabras, sino que escribiendo, ¿ya? Y bueno, ¿para qué les vamos a contar historias? Pero es muy entretenido. Esto es gratis, es un ministerio que está allí y uno puede entrar y te capacitan, te preparan y uno puede servir también en este ministerio. Bien, el 48% en Estados Unidos ya del evangelicalismo, el 48% afirmó que la fe en la inspiración de las Escrituras también exigía un compromiso con su infalibilidad, ¿ya? Mientras que el 52% estaban inseguros de la doctrina de la inerrancia, un 52%. Por eso es que en 1978 se hace la Declaración de Chicago de la inerrancia bíblica, ¿ya? Para los que estudian a veces la doctrina de las Escrituras con el libro de Mike Perman, yo a los hermanos estábamos estudiando con Mike Perman, pero también les mandé los 19 artículos de la inerrancia bíblica para que lo pudieran leer y hacer una tarea, ¿ya? Tuve la oportunidad de hacerle clase a algunos alumnos de Coronel y estuvimos revisando con los alumnos la Declaración de Chicago, que es muy cortita, son 19 artículos solamente que afirman la inerrancia bíblica, ¿ya? Esto se afirmó por Billy Graham, aquí Henry, John Stott también participó, Packet también, el teólogo Packet de Inglaterra también participaron y alrededor de 200 iglesias participaron en esta declaración de Chicago y firmaron, ¿cierto?, afirmar la inerrancia bíblica, ya fueron parte de esa doctrina, la reafirmaron. Ahora, la declaración de Chicago, hay que decirlo, que es una declaración netamente de Estados Unidos, ¿ya? Hay que también decir que un 90% de Estados Unidos, un 90% de los teólogos de Estados Unidos creen en la inerrancia bíblica, ¿ya? Y la declaración de Chicago ostenta ser mundial, pero en realidad no fueron muchos los países fuera de Estados Unidos que participaron, ¿ya? Así que no es una doctrina como dicen ellos, porque los estadounidenses en América, en toda América, son como los argentinos, ¿ya? Si hay algún argentino por acá, como que se agrandan, ¿ya? Como que ellos son, bueno, hay que ver a Donald Trump nomás, ¿ya? Como ostenta él las cosas. Bien, pero Estados Unidos no es el mundo, ¿ya? Estados Unidos no es el mundo. De hecho, por ejemplo, este que murió hace poquito, el MacArthur, teólogo, ¿cierto?, estadounidense, bautista reformado, él decía que nosotros los latinoamericanos no podemos interpretar bien la Biblia, ¿ya? Los latinoamericanos interpretamos la Biblia de forma sesgada, no tenemos la capacidad intelectual, ¿ya?, para interpretar bien. Eso decían ellos, ¿ya? Entonces, obviamente que no podemos creer, ¿cierto?, que ellos, por ser estadounidenses, se sienten más superiores, ¿ya? Para resumir, en la actualidad, bueno, las perspectivas contemporáneas de la inerrancia bíblica, cuando es una doctrina contemporánea, no podemos decir, hay libros que hoy día tratan de rastrear la inerrancia bíblica desde los padres de la iglesia, pero es muy pretencioso, porque los padres de la iglesia
todavía no estaban peleando con la inerrancia, o no estaban afirmando la inerrancia bíblica, porque ellos lo que estaban afirmando era la deidad de Jesús, ¿ya? Ellos estaban todavía lidiando con que Jesús era Dios, ¿ya? Porque recién en el siglo, en el 325, se afirma la deidad de Jesús. Por lo tanto, los padres de la iglesia estaban ellos lidiando todavía con la deidad de Jesús, no con la inerrancia bíblica. La afirmaban indirectamente a lo mejor. Agustín, uno de los más grandes teólogos, tampoco afirma tajantemente la inerrancia bíblica. Tomás de Aquino, que también es un teólogo importante en la Edad Media, escolástico, ¿cierto?, tampoco afirma la inerrancia bíblica, también dice que hay que hacerle algunas precisiones en cuanto a otras materias, ya que la Biblia no habla de todas las materias. Y en la Reforma ni Calvino ni Lutero afirmaron tampoco la inerrancia bíblica. Algunos tratan de decir que Calvino sí, pero por ahí hay muchos escritos y citas de Calvino en donde también le hace sus precisiones a la inerrancia bíblica. De hecho, Lutero quería sacar el libro de Santiago, ¿ya? Calvino también tuvieron problemas con Apocalipsis, algunos, ya no querían interpretar, querían dejar del canon fuera del canon algunos libros incluso, ¿ya? O sea, eso ya demostraba de que ellos con la inerrancia bíblica estaban medio complicados. Bien, dentro del mundo de la teología contemporánea, entonces, es donde nosotros más podemos rastrear la idea de la inerrancia bíblica. Y la postura clásica es afirmar que la inerrancia total de la Biblia, la postura clásica es afirma que la inerrancia total de la Biblia, sosteniendo que en sus escritos originales no contiene error alguno, incluso en aspectos históricos o científicos. La postura moderada prefiere hablar de la infalibilidad, ¿ya? Lo que se sostiene hoy día, más que nada en los institutos bíblicos, es la infalibilidad de la Escritura, que la Biblia es infalible, o sea, la Biblia no comete errores. ¿Para qué? Para salvar al ser humano. O sea, si usted me dice, ¿de qué habla la Biblia? Habla de la redención del hombre, ¿ya? Habla de Jesucristo. Entonces, para eso la Biblia no comete errores, pero en otras materias a lo mejor sí comete errores, ¿ya? Lo vamos a revisar, solamente un ejemplo. Postura crítica considera la Biblia como palabra de Dios en sentido teológico, pero reconoce elementos humanos que pueden incluir errores factuales, ¿ya? Errores de escritura, sin que ello disminuya su valor espiritual, ¿ya? O sea, el valor espiritual está presente igual, ¿no? Algunas precisiones, y con esto ya vamos terminando. Algunas precisiones en cuanto a la inerrancia. Debemos decir que todo parte como comprendemos la inspiración divina, ¿ya? Creo que el primer hermano habló de la inspiración. No vamos a hablar de nuevo de eso, pero sí vamos a decir que la iglesia no se ha puesto de acuerdo cómo funciona la inspiración de Dios, ¿ya? Hay muchas lecturas de la inspiración de Dios. Está la inspiración verbal y plenaria, que dice que Dios inspiró cada palabra y toda la escritura usando a los autores humanos sin anular su estilo, ¿ya? Ahí estamos muy bien de acuerdo, ¿cierto? Inspiración parcial, solo algunas partes, especialmente doctrinas y enseñanzas morales, son inspiradas, o sea, de algunas otras cosas no son, ahí hay que hacer algunas precisiones. La inspiración conceptual, Dios inspiró las ideas, pero no necesariamente las palabras exactas. Dios solamente inspira, es como cuando uno se inspira en un cuadro. Yo veo a una mujer hermosa, ¿cierto? Me inspiro y escribo un cuadro, ¿cierto? O estoy deprimido y agarro un tarro de pintura y lo tiro, ¿cierto? Estoy inspirado, ¿cierto? Y haciendo arte abstracto. Ese tipo de inspiración es la idea de que Dios le da una idea y el autor la escribe, ¿ya? Esa es la idea de la inspiración conceptual. Solamente yo entiendo el concepto. A veces, bueno, no me voy a alargar mucho, así que no. La inspiración mecánica o el dictado, ¿ya? Dios dictó palabra por palabra sin intervención del estilo humano. Ahí estamos complicados, ¿cierto? Porque no puede ser que nosotros solamente hayamos sido, o los autores bíblicos fueron como máquinas de escribir, ¿ya? Que ellos no usaron sus facultades humanas, sino que solamente fueron usados mecánicamente.
O sea, como que Dios le tomó la mano y ellos comenzaron a escribir, ¿cierto?, lo que Dios le quiso decir o el Espíritu le quiso decir. No creemos de esa forma, o sí. ¿O sí, hermano? ¿Usted cree que Dios lo usó mecánicamente a los autores? No, yo creo que no. Ni siquiera Mike Perman, ¿ya? Porque yo estudio con Mike Perman y por eso estoy diciendo que no. Ahora, si me dicen, no, yo estudié Mike Perman y no me lo creí, estamos mal. Pero Mike Perman incluso dice que no fue mecánicamente la inspiración divina, ¿ya? La inspiración dinámica es que Dios inspiró a las personas quienes luego escribieron conforme a su comprensión guiada, ¿ya? O sea, la inspiración dinámica es que, como bien decía yo, por ejemplo, si vamos al libro de Jeremías, el Señor le dice, Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y Jeremías va, ¿cierto? Y le dice, ¿qué es lo que ves? Sí, veo al alfarero. ¿Y qué es lo que estás viendo? Veo que está haciendo una vasija. Y luego dice, mira, ve, sigue mirando. Y la vasija va quedando desordenada. Entonces dice que el alfarero la toma y la destruye porque no le quedó bien y la crea de nuevo, ¿ya? Entonces Dios no le habla directamente a Jeremías, sino que le habla a través de lo que está viendo. Jeremías, ¿qué ves ahí? Ve una vara de almendro. ¿Qué más ve? Veo que está floreciendo, ¿ya? ¿Qué ve ahí? Ve una olla hirviendo. ¿Qué más ve? Que se dio vuelta. Ya, de allá van a venir los enemigos. Entonces, la inspiración no es directa, ¿ya? Porque tenemos que entender que Dios se ha comunicado en un lenguaje humano, ¿ya? Y cada vez que la Biblia nos habla de un lenguaje antropológico, un lenguaje humano. Ya Dios no nos habló en un lenguaje de animales, sino que nos habló en lenguaje humano. Y por lo tanto Dios hace consensos con el ser humano, ¿ya? Se consensúa con el ser humano. Y el ser humano, por ejemplo, hay un teólogo que dice que la Biblia hay que creerla porque es palabra de Dios, amén, ¿cierto? La Biblia hay que creerla porque es palabra de Dios, pero hay que estudiarla porque es palabra de hombre también, ¿ya? Entonces, hay que creerla porque es palabra de Dios, pero hay que estudiarla porque fue escrita por hombres, ¿ya? Y la mano del ser humano también está allí en la Biblia y Dios no la negó, no la anuló, ¿ya? La dejó ahí presente. La afirmación de la inerrancia bíblica es perfectamente lógica y absolutamente necesaria para el cristiano que considera a Dios como el autor último de la Escritura. De modo que Dios nos habla mediante la Biblia. Y si Dios habla por deducción simple, no puede decir errores. El problema comienza cuando dejamos el plano doctrinal, teórico, y pasamos al de las aplicaciones. ¿Hasta qué punto podemos decir que todo lo que la Biblia dice es cierto en lo que dice? ¿Ya? Si negamos, mire, esto lo dice Wayne Grudem, un teólogo bautista carismático. Wayne Grudem tiene un libro que habla de la profecía, un libro que habla de los dones los dones del Espíritu, y él también es continuista, ¿ya? Y cuando habla de un punto de vista muy objetivo. Entonces, en la mayoría de los institutos bíblicos hoy día se está usando Millard Erickson y Wayne Grudem. Son los dos libros que más se usan para los alumnos de teología. Mira lo que dice Wayne Grudem, y lo vamos a criticar a Grudem, ¿ya? Mire lo que dice Wayne Grudem. Si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral. Podemos imitar a Dios e intencionalmente también mentir en sus asuntos menores, ¿ya? O sea, dice que si nosotros creemos que la Biblia es que hierra, que comete error, entonces, ¿cómo vamos a imitar a Dios si la Biblia es Dios? Pero ahí está en la lógica que decía yo, que casi que la Biblia es una extensión de Dios, casi una idea panteísta, ¿ya? La Biblia es el registro que Dios nos dejó para conocer la historia del pueblo judío en el cual se reveló y para conocer la revelación máxima que es Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia nos lleva a Jesús, pero no es Jesús, ¿ya? Jesús no está acá, no está en la Biblia, sino que nos llevan a Cristo. La Biblia nos revela a Dios. Bueno, dice, frente a esta pregunta podemos dejar responder a Barr. Si Dios no se avergüenza de la falibilidad de todas las palabras humanas de la Biblia o de las inexactitudes históricas y científicas, sus contradicciones teológicas, la incertidumbre de su tradición y sobre todo su judaísmo, ya lo vamos a hablar también,
sino que adoptó y usó estas expresiones en toda su falibilidad, o sea, en todo su error, no necesitamos avergonzarnos cuando Él desea renovarlas en nosotros en toda su falibilidad como testigo, y no es sino una voluntad y desobediencia intentar encontrar algunos elementos infalibles en la Biblia. O sea, si Dios no se avergüenza de que en la Biblia hayan algunas imprecisiones, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de eso? ¿Ya? Dios no se avergüenza de, ayer estaba mencionando a David, por ejemplo. Dios no se avergüenza de haber elegido a David como su siervo, y que tenemos muchos salmos escritos por David, siendo que él fue un asesino, alguien que no ordenó su casa, ¿cierto? Un hermano violó a su propia hermana y él no lo corrigió, por lo tanto el hermano se enojó con él y se levantó en contra de David, que fue Absalom, ¿cierto? Y hubo una revuelta, incluso una guerra, por culpa de que él no ordenó su casa, ¿ya? Entonces, David no es un ejemplo de cristiano, o no se puede decir cristiano en esa época, pero no es un ejemplo de un hombre religioso, pero aún así Dios lo pone, y lo pone como ejemplo para algunas circunstancias, ¿cierto? Entonces Dios no se avergüenza de los hombres, no se avergüenza de los apóstoles, no se avergüenza de Pedro por haber negado a Jesús, ¿ya? No se avergüenza de que los apóstoles muchas veces se ven como ignorantes, como personas que no comprenden el ministerio de Jesús, ¿ya? Como personas que abandonaron a su amigo en momentos de dificultad, porque todos menos Juan lo abandonaron, ¿ya? Lo dejaron solo. Entonces Dios no se avergüenza de que en el texto bíblico se muestren a veces las imperfecciones. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar nosotros? La Biblia, entonces, es un libro, lo que tenemos que decir, que es un libro de religión, ¿ya? No es un libro, si la hermana no quiere ir a tener una receta para hacer un queque, no puede ir a la Biblia, ¿ya? Si yo quiero estudiar biología, no puedo ir a la Biblia. Si yo quiero estudiar historia de Chile, no puedo ir a la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, la Biblia está limitada en su mensaje, y su mensaje es religioso. La Biblia es un libro de religión, y la palabra religión significa religare, unir, ¿ya? Lo que hace la Biblia es unir al ser humano con Dios, y ese es su propósito, y en eso es inerrante, ¿ya? Si usted me pregunta, hermano Juan, ¿pero la Biblia es inerrante o no es inerrante? Sí es inerrante. ¿La Biblia es infalible o no es infalible? Sí es infalible. ¿En qué? En su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Guiar al hombre a Jesucristo, ¿ya? Dejar el registro de Jesucristo, que Él vivió, que fue una persona humana, que caminó, que sanó, que liberó, que transformó el mundo, que hasta el día de hoy nosotros estamos al final de la tierra y somos cristianos por ese registro que quedó ahí, y en eso la Biblia es perfecta, ¿ya? En eso la Biblia es inerrante. Pero si usted me dice que la Biblia habla, por ejemplo, de ciencia o de cosmología, no, ¿ya? Porque la Biblia, por ejemplo, va a decir que el sol sale, pero el sol no sale, si es la tierra la que se mueve alrededor del sol. O la Biblia va a decir que la lluvia cae, pero la lluvia no cae, sino que la lluvia sube y la gravedad es la que la trae a la tierra. Por lo tanto, la Biblia no es un libro científico, es un libro religioso, ¿ya? Y no puedo pedirle peras al olmo, ¿ya? Por eso mandamos a nuestros niños a la escuela, o si no, solamente los mandaríamos a leer la Biblia y que no estudien nada más. Entonces, desde el punto de vista hermenéutico, por ejemplo, Richard Smith considera que la verdad del contenido ha de buscarse primeramente en la Biblia como un todo desde Jesús, ¿ya? O sea, nosotros debemos buscar la Biblia, mirarla desde Jesús. Esa es la idea, ¿ya? Porque, por ejemplo, si no, tendríamos que avalar cosas como lo que escribí aquí abajo. Dice, la Biblia enseña como verdad infalible que es justo matar inocentes en la guerra, por ejemplo, ¿ya? Ayer el pastor, o sea, el hermano Sanzana nos decía que una de las preguntas que uno le puede hacer al alumno es las guerras que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿ya? Las matanzas, el genocidio, ¿ya? Hoy día le llamamos genocidio, pero, por ejemplo, si nosotros dijéramos que un autor bíblico dijo que Dios le dijo que fuera a tomar una ciudad completa. Por ejemplo, yo soy de Coronel, vivo al lado de Lota.
si Dios viniera y me dijera que vayan todos los de Coronel, maten a todos los lotinos, dejen mujeres, niños, no los dejen vivos y quítenle las tierras, ¿qué es lo que haríamos nosotros hoy día? Está loco este compadre, ¿ya? O sea, si lo dijera yo, todos dirían que están locos. Pero si lo dice un autor bíblico, decimos, no, es palabra de Dios, ¿ya? Porque Josué dice que Dios lo mandó. Que dice, Dios lo mandó a tomar, ¿cierto?, la tierra y a matar a todos los que estaban ahí, mujeres, niños. Leamos el texto bíblico. Perdón. Dice Josué 6:21, dice, en la conquista de Jericó destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos y hasta los bueyes y ovejas y asnos. Mataron a todos. Hoy día, si lo hiciera un alemán, le diríamos que es genocida, ¿cierto? Porque lo hizo Hitler. Con los gitanos, con los judíos y con muchos otros que vivían allí. Y Josué lo hace en esa época y más encima dice que es palabra de Dios el texto, ¿ya? Y ahí tenemos el problema. O si no, ¿para qué vamos a...? O sea, la idea es, ¿creemos que Dios escribió esto? ¿Creemos que es palabra de Dios? ¿Ya? ¿Creemos que Dios se reveló ahí? Y se han hecho algunas apreciaciones para poder salvarnos y zafarnos de dejar a Dios, no dejarlo tan mal. ¿Cómo Dios nos va a mandar a matar niños, por ejemplo? Las ideas que hay, por ejemplo, es que el texto es literal, ¿ya? Algunos dicen, no, es que Dios permitía en ese tiempo que fuera así porque Dios es soberano y hace lo que quiere con quien quiere, ¿ya? Por lo tanto, está permitido matar niños e inocentes. Algunos dicen, ocurrió tal cual. Otra idea es que es una hipérbole militar, ¿ya? Exageración típica de la literatura de la guerra de la época, ¿ya? Y otro dice que es teología narrativa, o sea, más que un registro militar exacto, busca transmitir la idea de la total fidelidad a Dios, ¿ya? Entonces no quiere decir que en realidad mató todo, ¿ya? Sino que hay que leer. ¿Ves que hay que buscarle una lectura? ¿Ya? No la podemos leer tan literal, porque si no queda mal parado el Señor, ¿ya? Porque si yo creyera en un Dios que mata niños, que mata mujeres, tendría que revisar mi religión, ¿ya? Tendría que revisar la manera de la cual estoy pensando Dios. Y es por eso que hay que revisar todo el Antiguo Testamento desde Jesús, porque el Antiguo Testamento es un libro muy violento. ¿Y cómo conciliamos al Dios del Antiguo Testamento, que es Jehová de los ejércitos, con el Dios de Jesús, que es un Dios que ama, que sana, ¿ya? Con un Dios que dice que hay que orar por los enemigos? Entonces el Dios de Jesús no corresponde con el Dios del Antiguo Testamento. Y ahí debemos conciliar, hacer una hermenéutica distinta, y la hermenéutica que propongo yo es leerla, no solamente yo, sino que todos los cristianos, proponemos leer el texto bíblico desde Jesús, ¿ya? Desde Jesús de Nazaret, para ir adelantando. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan, Jacobo, Jesús están allí. Y dice el texto que Jesús se transfiguró y que apareció a un lado Moisés, que está ahí con la tabla, y en el otro lado estaba Elías, ¿ya? ¿Qué representa Moisés en el Antiguo Testamento? A ver, la ley, muy bien. ¿Y qué representa Elías? Los profetas, era el mayor profeta. ¿Y qué es lo que aparece? Dijeron Pedro, Juan y Jacobo, dijeron, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, para la ley, otra para Elías, para los profetas, y otra para Jesús. ¿Qué es lo que aparece? Dice, sale una voz del cielo y dice, no, ¿ya? No hay enramada para Moisés, no hay enramada para Elías, sino solo para Jesús, ¿ya? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. O sea, hoy día no debemos interpretar ni de la ley, ni de los profetas, sino que la interpretación que debe tener el teólogo es desde Jesús, ¿ya? Y desde Jesús es donde nosotros debemos comprender el Antiguo Testamento. Toda la violencia que está presente en el Antiguo Testamento debemos entenderla en clave jesuánica, ¿ya? Por ejemplo, hoy día en las escuelas dominicales les contaba a nuestros niños la historia de David, ¿ya? David mató a Goliat, ¿cierto? Agarró una boleadora, le tiró una piedra, le dio en la cabeza, lo bota al suelo, luego va, le corta le saca la misma espada de Goliat, porque eso pasó, ¿cierto? Le corta la cabeza a Goliat, levanta la cabeza y ¡guau!, le muestra la cabeza a la gente, y los niños en la escuela dominical, ¿cierto?
¡wow! ¿Cierto? Mucha violencia en la historia de David y Goliat, ¿ya? Pero si después le mostramos la historia de Jesús, que Jesús sanó, que Jesús estuvo con el que estaba enfermo, que sanó al leproso, fome, ¿cierto? Pareciera ser que son historias fome en la escuela dominical, ¿ya? Pero nosotros deberíamos revisar qué es lo que estamos enseñando, ¿ya? Deberíamos revisar también nuestras canciones. Muchas veces se canta de Jehová es mi guerrero, wow, ¿cierto? O repetimos el texto que está bien, porque nosotros tratamos de aplicar el texto. Porque cuando dice Josué, dice que esfuérzate y sé valiente para ir a matar. Ese es el texto en el original, ¿ya? Esfuérzate y sé valiente para ir a matar, ¿ya? Pero hoy día hemos romantizado el texto y nos esforzamos, ¿cierto? Y hacemos una lectura para que hoy día se traslade y decimos, nos esforzamos para terminar una carrera, nos esforzamos para aguantar al marido, ¿cierto? Nos esforzamos para muchas cosas, ¿ya? Tomamos ese texto y lo hacemos vida, ¿ya? Pero el lenguaje teológico, o sea, en el lenguaje histórico, si ese relato pasó y sucedió, es un lenguaje que hoy día no podemos sostener, ¿ya? Tenemos que leer el texto bíblico desde Jesús, o si no la Biblia, el Antiguo Testamento no se sostiene. La inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras deben ser entendidas en sus fines soteriológicos, o sea, salvíficos. Cada vez que por medio de ellas las personas son encaminadas a Jesús, ¿ya? O sea, la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia se sostienen cuando decimos que son infalibles en mostrarnos a Jesús, ¿ya? Y cuando leemos el Antiguo Testamento y hay cosas que no nos cuadran, lea Levítico, lea Deuteronomio y se va a dar cuenta que el trato con las mujeres que se tiene en Levítico, que se tiene en Deuteronomio, por ejemplo, una mujer cuando se sospechaba que había sido infiel al marido, tenían que ir al lugar santo, ¿cierto? Sacar de donde se sacrificaba ceniza y darle en un vaso de agua, echarle la ceniza. Y ella tenía que tomarse ese vaso de agua y si se le hinchaba la guata, había sido infiel con el marido, ¿ya? ¿Y a qué mujer no se le va a hinchar la guata de esa manera? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso está en Levítico, ¿ya? O sea, hoy día eso no se sostiene con el trato que Jesús tuvo con las mujeres, ¿ya? Entonces, la Biblia, termino con esto, la Biblia fue escrita en un contexto, número uno, nacionalista. Israel es superior a las demás naciones. Por eso ellos tienen la capacidad de matar a los demás, ¿ya? Porque Dios se me ha revelado a mí, yo soy el pueblo escogido, ustedes no, yo los mato, les quito las tierras y nosotros somos superiores a ustedes, ¿ya? Ese es lo que aparece en el Antiguo Testamento. Y luego está leída desde un punto de vista religioso, ¿ya? Todo es religioso, ¿ya? Se lee desde que Dios es el que ordena todo, pero cuando el libro dice que Josué dice, Dios me mandó, en realidad lo que está haciendo el autor es justificar la atrocidad que está cometiendo en nombre de Dios. Lo que hoy día hace Israel, por ejemplo, con los palestinos, ¿ya? Porque hoy día cuando algunos marchan con las banderas de Israel. Pero ¿qué diría un palestino si lo ve usted marchando con la bandera de Israel? ¿Ya? Alguien que ayer lo bombardearon, que perdió su familia, ¿ya? Entonces no podemos justificar lo que hace Israel porque él piensa que es el pueblo escogido de Dios y le da un sentido religioso y en nombre de Dios está matando personas, ¿ya? Pero desde la hermenéutica jesuánica, o sea, desde el punto de vista de leer la Biblia desde Jesús, eso no se sostiene, ¿ya? Dios no es judío, ni tampoco chileno, ni latinoamericano, ni hindú, no, sino que Dios es Dios de la humanidad, ¿ya? Dios es Dios de la humanidad. Y Dios no avala la violencia de ninguna manera, ¿ya? De ninguna manera se avala la violencia. Por eso es que nosotros somos cristianos, porque leemos el texto sagrado desde nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si terminamos y oramos? Para que cada vez podamos leer el texto sagrado desde Jesús, ¿ya? La Biblia es inerrante, amén. La Biblia es infalible, amén, ¿ya? ¿En qué?
en que nos muestran a Jesús, ¿ya? La Biblia nos lleva a Jesús, nos revelan al Hijo de Dios y dejaron el testimonio del Hijo de Dios, ¿ya? No podemos hacer lecturas literaristas. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, porque creemos que tú has hablado, Señor, a través de tu palabra. Tú usaste, Señor, a estos hombres y les revelaste tu palabra, fueron inspirados para que escribieran tus palabras, Señor. Y nosotros por medio de tu Espíritu hoy día tenemos iluminación, Señor. Tu palabra se ilumina a nuestra vida, Señor, para darle cuerpo, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, podamos leer tu palabra de una forma correcta. Que tú pongas en nuestros ojos, Señor, la visión de Jesucristo. Que podamos leer tu palabra, Señor, cristocéntricamente. Que Jesús esté impregnado en todo el Antiguo Testamento, Señor. Que en el Nuevo Testamento también podamos hacer lecturas cristianas de tu palabra, Señor. Teniendo cuidado, Señor, con lo que decimos, cuidado con lo que interpretamos, Señor. Porque tú no avalas la violencia, Señor, no avalas el machismo, Señor, no avalas las jerarquías dentro del matrimonio, Señor, porque para ti todos somos iguales, Señor, y estamos delante de ti, Señor, como seres humanos iguales, Señor, necesitados, carentes de tu presencia, Señor. Te pedimos que tu iluminación venga a nosotros cada vez que leamos el texto sagrado, Señor. Que podamos presentar defensa de nuestra fe, presentar tu palabra a los demás, Señor, declarando que es infalible, que es inerrante, que la Biblia es verdad, que es una verdad que nos muestra y nos lleva a Jesucristo, Señor. Usa nuestra vida, Señor, bendícenos para comprender estas verdades, Señor, y transmitirlas a quienes las necesiten, Señor. Que la persona de Jesucristo salte de este libro sagrado, Señor, y me acompañe cada día. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga, querido hermano. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Le voy a pedir que se quede aquí un momento. Tenemos un espacio de preguntas. Pueden tomar sus asientos. Queremos ser breves. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta en esta hora para nuestro hermano Juan. Si no, desde ya agradecerle por esta muy educativa ponencia. Allá, Pastor David, yo le voy a facilitar mi micrófono a usted. Amén. Vamos a hacer solamente 2 preguntas, dado el tiempo. Espero que sean generosos. El Señor lo está mirando. Mi pregunta es, ¿cómo se puede justificar la matanza de los cananeos? ¿Cómo se justifica? Bueno, intenté dar una explicación y es que la Biblia dijimos que hay que creerla porque es palabra de Dios, pero hay que estudiarla porque es palabra de hombre. Y en la matanza de los cananeos, lo que está haciendo el autor es justificando la toma de esa tierra, ¿ya? ¿Cómo la justifica? Dios me mandó. Eso es lo que está diciendo. Entonces diríamos que eso es palabra de hombre, ¿ya? Ahora, ¿nos revelan a Dios? Claro que nos revelan a Dios porque nos revela lo que está contando el libro de Josué, ¿cierto? Nos está contando la historia de un pueblo, cómo ese pueblo llegó a ese lugar, cómo se asentó en ese lugar y cómo Dios se revela luego en ese lugar. Entonces, si eso aconteció históricamente, diríamos que es la historia de un pueblo, pero no quiere decir que Dios avala todo lo que ese pueblo ha hecho, ¿ya? No, la Biblia no avala todo lo que el pueblo ha hecho, pero sí se revela en medio de todo eso. O sea, en medio de esas imperfecciones, Dios se revela, ¿ya? Pero eso sería una lectura política. O sea, lo que está haciendo es que Él, en nombre de Dios, está matando personas, ¿ya? Eso no podríamos leerlo hoy día, ¿ya? Lo tenemos que responder así. Podría darle otra respuesta más conservadora.
pero tenemos que leerlo en clave cristocéntrica, porque por eso digo, el Dios violento del Antiguo Testamento no se concilia con el Dios de Jesús, ¿ya? Tenemos que siempre leer el texto sagrado desde Jesús, ¿ya? Y desde Jesús no podríamos avalar que Dios lo mandó. O por ejemplo, solamente para terminar, hay una parte donde dice que Oseas, Dios lo mandó a casarse con una prostituta, ¿ya? La pregunta es, ¿Dios puede inducir al mal? ¿O lo que pasó fue que él se casó con una mujer que no era una mujer que hacía las cosas bien, era una mujer prostituta, pero luego después de esa experiencia, él aprende que Dios es misericordioso? Entonces, esa es la idea, pero él va a decir en el texto, Dios me mandó, ¿ya? Entonces, eso en realidad hay que hacer lecturas, tomar distancia y tratar de hacer una lectura crítica, pero siempre desde Jesús. ¿Qué diría Jesús de esto? Esa es la idea, así debemos leer el texto sagrado. ¿Qué diría Jesús de esto? ¿Ya? Esa es la idea. Perdón. Hola, buenos días. Bueno, los saludo, le agradezco porque fue muy claro, muy bonito. Tenía como 10 preguntas, pero se fueron contestando a medida que... Hágame la más generosa. Claro, y esta, creo haberla entendido, pero no estoy seguro, por eso la voy a hacer. ¿Cómo podríamos reconciliar la doctrina clásica de la impasibilidad de Dios con la teoría contemporánea que afirman que Dios experimenta emociones en relación con la dinámica y afectiva con la creación, con las emociones reales? Bueno, Dios, la impasibilidad de Dios, ¿esa es la idea? ¿Cómo conciliar? ¿Cierto? Sí, ¿cómo se concilia la teoría clásica con claro, las teorías contemporáneas que afirman que Dios sí experimenta emociones reales? Claro. Desde un punto de vista antropológico. Lo que podríamos decir nosotros es que Dios siente emociones, la idea es que Dios siente, pero no como el ser humano, ¿ya? El ser humano, por ejemplo, si siente ira, la ira lo sobrepasa, porque cuando nosotros sentimos ira, a veces cometemos, nos sobrepasa, nos lleva, nos guía, ¿ya? Pero Dios no se deja impulsar por esas emociones, ¿ya? No se deja impulsar por las emociones. Dios no es un Dios impulsivo. Imagínense, Dios fuera impulsivo, ¿ya? O sea, estaríamos todos muertos. Pero Dios siente emociones, pero esas emociones no se deja llevar por las emociones. Esa sería la idea de poder conciliar la idea de que Dios es un ser que sí siente emociones, pero esas emociones no lo sobrepasan, ¿ya? No se deja llevar por esas emociones. Ahora, ¿de qué nos sirve? Lo que más nos sirve, o sea, lo que más nos ayuda a poder comprender a Dios es desde Jesús. Otra vez volvemos a una hermenéutica cristocéntrica. Jesús sintió compasión, ¿ya? Dice que Él sanó por compasión, sintió compasión porque vio ovejas que no tenían pastor, ¿cierto? Sintió compasión por el enfermo, sintió compasión por la viuda. Entonces, la palabra compasión en el arameo es rajamim, que quiere decir entrañas. Lo que siente una mujer cuando tiene su guagüita en la guata y siente que se mueve, ella siente compasión, dice, siento compasión. Esa ternura que siente la mujer cuando la guagüita se le mueve en el estómago, ella siente compasión, ¿ya? Y esa es la idea. Jesús fue un ser humano por completo y en Jesús Dios, ¿cierto?, se ha encarnado, ¿ya? Dios se ha encarnado y ese Dios que se veía como un ser impasible se hace un ser que siente emociones en la persona de Jesús. Ahora, esas emociones nunca los deja, siempre Jesús se somete a la voluntad del Padre y esas emociones no lo hacen pecar, digamos, ¿ya? Las emociones que siente Jesús no permite que Él se deje llevar por esas emociones. No sé si me explico. Ok, muchas gracias. Tenemos la última pregunta porque ya viene otra actividad, así que vamos a dejar la última pregunta. Hola, profesor, muchas gracias por su estudio acá. Quisiera saber acá, a propósito de el hombre es el centro de la religión, y bueno, y que Cristo vino por y para el hombre, ¿dónde queda el teocentrismo y el límite con el humanismo que hoy día está
en el fondo esta ideología proliferando en las mentes de las personas. Lo comprendo, muy bien. Pensé que esa herejía iba a pasar así, pero siempre la agarra alguien, ¿ya? Ahí es donde de repente hacen esos videos después cortitos donde sale ese minuto nomás y lo comparten ahí y lo muestran como hereje a uno. Pero qué bueno que me dieron el momento para poder responder. En este sentido, ¿quién habló ayer de la humanidad? También hablaron. En el coloquio de profesores se habló hoy día de una educación. ¿Cómo era? Humanizar la educación, ¿cierto? Porque somos seres humanos. La religión, en este sentido, yo diría que es humanista, ¿ya? Esto puede sonar como herejía, porque el humanismo es que Nietzsche, ¿cierto? Empieza a decir la muerte de Dios. Nietzsche dice, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, ¿cierto? Nosotros lo hemos matado como humanidad, pero no quiere decir, Nietzsche no estaba diciendo que Dios había muerto en realidad, sino que lo que había muerto hace rato era la moralidad, ¿ya? La moralidad había ya fallecido. En este caso, cuando hablamos de un humanismo cristiano, estamos hablando de que el centro de nuestra acción es hacia el ser humano, ¿ya? No el ser humano es el centro y debemos adorar al ser humano, no. Dios, ¿cierto?, ha venido a salvar al ser humano y nosotros, la religión, la iglesia, es un ente, una institución dentro de las demás instituciones que benefician al ser humano, ¿ya? Y nosotros debemos entendernos como una institución dentro de las demás instituciones que estamos en beneficio de las personas, ¿ya? La iglesia debe ser una iglesia humanista en ese sentido, que la iglesia está en función de ayudar a la humanidad, ¿ya? No estamos ayudando a Dios, ¿ya? Nosotros no ayudamos a Dios, sino que nosotros ayudamos, primero es el primer mandamiento, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El ser humano. Nuestro centro de acción, de salvación y de ayuda es el ser humano, ¿ya? Ese es nuestro centro de acción. Y el verdadero ser en Cristo, el ser humano cobra su verdadera identidad en Cristo. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo, nos distanciamos de la verdadera humanidad, porque el ser humano fue hecho, creado a imagen y semejanza de Dios, y la verdadera humanidad es en Jesús, ¿ya? Y desde Jesús leemos nosotros la humanidad. Cuando nosotros buscamos en Jesús solamente los milagros, o sea, entendemos que Jesús ha hecho todo eso y que nosotros podemos actuar en milagros y todo eso, pero nosotros cuando copiamos a Jesús, no copiamos un milagro, sino que copiamos su compasión, su amabilidad, su trato con las mujeres, su trato con los niños, cómo Él leyó la religión, cómo Él leyó la política, cómo leyó todo. Entonces, nuestra verdadera humanidad es en Cristo. ¿Y qué debemos lograr en el ser humano? Como dice el libro de Efesios, formar a la estatura de un varón perfecto o de una mujer perfecta, una humanidad correcta, ¿ya? Una humanidad que es la humanidad que vino a mostrar Cristo, ¿ya? No es que el humano sea el centro como gobernándonos, sino que el ser humano es el centro de nuestro accionar, ¿ya? Esa es la idea. Gracias, espero haber respondido. Les damos un aplauso cariñoso, fuerte a nuestro hermano Juan. Muchas gracias por esta ponencia, por su tiempo y por habernos educado en la palabra. Sí, perdón. Dios bendiga a nuestro hermano Juan y esta hermosa enseñanza. Amén. Vamos a tener un tiempo de break, amados hermanos, de 20 minutos para que podamos estar en los 4 puntos, igual que ayer. Y meditaba mientras enseñaba cuando Jesús manda a sus discípulos a preparar la mesa a un lugar de Samaria. Y llegan los discípulos y le dicen a Jesús, Jesús, no nos quisieron recibir. ¿Quieres que oremos para que les caiga fuego del cielo? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu soy yo. Y ahí dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y esa debe ser nuestra línea cristocéntrica. Así que Dios bendiga y pasemos a los break. Amén.